Alex Martínez, Andrés Romero. Ellos hicimos lo que es motores, hidráulica, hidroneumática, mecánica de patio y también COE. Muchas gracias. El voltaje y la onda del sensor ABS. Para medir la resistencia del sensor, primeramente se desconecta el sensor y se conecta el osciloscopio o voltímetro en este caso a la pata positiva o negativa. Y el cálculo nos da esto de aquí. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es cambiar primeramente a voltaje en el voltímetro y vamos a proceder a conectar las patas en lo que es el sensor y nos va a dar el resultado que es 10,85 voltios. Vamos a observar cómo es la onda del sensor ABS. Como aquí vemos, tenemos una onda continua que indica que la llanta no está en movimiento. Y cuando está en movimiento, la onda varía. Como ahorita vamos a observar, como nos dijo el compañero, la onda está continua, o sea que no existe ninguna variación, pero cuando existe un movimiento o aceleración en el vehículo, la onda que está continua va a tomar este tipo de forma. Como podemos observar aquí, ya no va a ser una onda continua, sino va a tener una variación, como podemos estar observando. A medida que se vaya acelerando, se va a ir haciendo más pequeña. Aparte del video que vamos a medir lo que son los sensores ABS del vehículo, ya que vamos a medir resistencia, voltaje y las ondas. Lo que nos da al momento que nosotros conectamos los pines en el sensor y verificamos que sea el valor exacto, que es de 455.8 kilómetros. Pasamos de resistencia a voltaje. Conectamos los pines al sensor y ahí ya nos da el voltaje que es de 11,04. Bien, continuamos lo que es el video. Vamos a medir las formas de ondas que nos dan. Primeramente, antes de eso tenemos que verificar que los pines estén conectados en el sensor del ABS y luego venimos acá lo que es y vamos a ver que las ondas están de forma continua. Como mi compañero hizo que las llantas estaban sin movimiento, salía de forma continua, y a la hora de que las llantas comienzan a moverse, comienzan a ver las variaciones de las ondas. Bien, empezamos con la parte de lo que es motores, las partes fijas. Este es el bloque del motor. Ya bien, el bloque del motor es un grupo de índices cuadrado, aquellos elementos estáticos necesarios para el funcionamiento del motor que forman el armazón del motor y de los cilindros cuyos interiores tienen el lugar del proceso de la combustión. Bien, el bloque del motor, las partes que están situadas en ellos son como la culata, los pistones. Estructuralmente dice donde se alojan, dice todas las partes, los componentes del bloque que continúan como los cilindros de apoyo del cigüeñal, la culata y canalizaciones de refrigeración. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es la culata. Es una pieza que nos sirve, dice, el cierre de los cilindros formados generalmente, dice, en ellos las cámaras de combustión, ya que tenemos dos, la de admisión y la de escape. Dice en la culata, dice instalada, dice las válvulas de admisión y escape, colectores de admisión, escape, balancines, el árbol de leva, dice también los elementos encendidos, dice de inyecciones según el tipo de motor que se trate, dice. Dependiendo del tipo de motor tenemos las válvulas que ya pueden ser lineal o en B. Vamos a proceder a hablar de las válvulas de admisión. Las válvulas de admisión son dos que necesita un vehículo. Son las siguientes, son la de admisión y la de escape. La válvula de admisión siempre va a ser más grande el diámetro que la del escape, para así poder tener una buena mezcla. A continuación tenemos que seguir hablando de lo que es unas válvulas de admisión y de escape, ya que como nuestro compañero dijo que la de admisión es la más grande y la de escape la más pequeña, menor diámetro. Es aquella que suministra, dice, la mezcla de aire y combustión al cilindro, es mayor diámetro de la válvula de escape, dice, como les había dicho. Si los elementos, dice, que tienen el simple funcionamiento de cerrar y abrir los conductos de admisiones del escape y de gases, teniendo funcionamiento principal de la combustión y la mezcla de aire, ya que aquí podemos ver en lo que son los colectores de escape y de admisión, van conectados siempre a la parte de abajo, donde aquí hay la mezcla de que es el aceite del vehículo. Como podemos ver también este es una culata de un motor de 4 cilindros.
como la válvula de escape también. Dice la misión que cierra herméticamente la cámara de combustión controlando el reciclaje de los gases. Por eso siempre la vamos a ver de un color más oscuro, por los gases tóxicos que explotan o que salen por ella. Lo que son los colectores, ya tenemos dos colectores, diciendo que tenemos la admisión y el escape, para poder diferenciar de los cuales son. Siempre pues, en el del escape lo vamos a conocer un poquito de otro color diferente. ¿Por qué? Por los gases que salen. Y aquí tenemos lo que es de la admisión. Ya, lo de la admisión dice son los colectores de admisión que se han fabricado, dice, de aluminio. Tiene que ser a alta resistencia, ya que ambos tienen que estar hechos a resistencia y tienen que estar de aluminio. Continuamos con los elementos motrices. El volante de inercia. El volante de inercia es una pieza circular pesada unida al cigüeñal, cuya misión es regular el giro del motor mediante la fuerza de inercia, proporcionando una gran masa. Su trabajo consiste en almacenar la energía cinética durante la carrera motriz y cederla a los demás tipos pasivos del ciclo de funcionamiento. El diseño del volante debe ser calculado sobre todo su peso, teniendo en cuenta las características del motor. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el émbolo. Básicamente el émbolo tiene una forma de vaso invertido y completamente hueco para reducir al máximo su peso. Está conformado por la cabeza, destinada a recibir los esfuerzos de empuje en el cual se mecanizan las ranuras. Las ranuras básicamente son estas, las que contienen los cementos para hacer un cierre hermético con el cilindro. La parte inferior, llamada falda, sirve de guía del émbolo en su desplazamiento por el cilindro. En ella se actúa el alojamiento o el ajuste de bolón de amarre con la biela a través del cual se transmiten los esfuerzos. ¿Qué es esta? El alojamiento del bolón. Estas serían básicamente todas las partes del émbolo con las que cuento. Hablar sobre los segmentos. Los segmentos son unos anillos elásticos situados sobre las ranuras practicadas en la cabeza del pistón. Tienen como misión hacer el estanco, el recinto volumétrico durante el desplazamiento del émbolo, asegurar la lubricación del cilindro, transmitir el calor absorbido por el émbolo a la pared del cilindro para su evacuación, para que este no se sobrecaliente. Aquí, como podemos observar, hay diferentes o tres tipos de segmentos. Este es el de explosión o fuego, aquí tenemos el de compresión y el de engrase. Estos segmentos van colocados, como hablé, aquí en las ranuras del émbolo, y cada uno cumple una función diferente como la que expliqué. Gracias. Bueno, ahorita procedemos hablando sobre la biela. La biela se encarga de unir el pistón con el cigüeñal. La función de la biela es transmitir la fuerza recibida por el pistón en la combustión hasta el cigüeñal. Se trata de una pieza de suma importancia, tanto como para la transmisión de potencia como para la transformación del movimiento. Durante su funcionamiento está sometida a esfuerzos de tracción, compresión y flexión por pandeo. Bueno, ahorita voy a proceder a explicar las partes de la biela. Bueno, este es el pie de la biela, el cuerpo de la biela, la cabeza de la biela, como la podemos ver aquí, el tornillo de unión y los casquillos. Eso básicamente serían todos los elementos o partes de la biela. Voy a hablar sobre el cigüeñal. El cigüeñal es la pieza que recoge el esfuerzo de la explosión y lo convierte en par motor a determinadas revoluciones. Es el encargado de transformar el movimiento alternativo de los pistones en un movimiento rotativo. El cigüeñal también transmite el giro y fuerza motriz a los demás órganos de transmisión acoplados al mismo. Como podemos observar, aquí está el eje de rotación, el cigüeñal, que lo vemos por aquí, la biela que está acoplada al cigüeñal y el émbolo, que al hacer la explosión transmite el movimiento al cigüeñal. Ahora vamos a hablar sobre el árbol de levas. El árbol de levas es esta sección de aquí. La función principal del árbol de levas es que permite transformar el movimiento circular en lineal, pasando el proceso a través del cigüeñal y del mando de distribución. En sí, lo que el árbol de levas hace es que permite la apertura y el cierre de válvulas. Lo hace por medio de los balancines. Este consta de los muñones, un piñón de accionamiento y las levas. Estas son de una forma ovoide, lo que permite que el movimiento se pueda cambiar correctamente.
El mando de distribución. El mando de distribución lo que hace es que coordina su movimiento que es emitido desde el árbol de levas al cigüeñal y al mando. Lo que esto hace es que provoca y causa que el escape de los gases se dé de una manera correcta para que el motor se encuentre con unos tiempos adecuados, porque cada vez que se aumenta el número de revoluciones en el motor, esta aumentará la velocidad necesaria para poder abrir o cerrar las válvulas y que escapen los gases quemados. Entonces lo que esto hace es que se coordina con todos los elementos de movimiento del bloque del motor para que los gases se puedan expulsar correctamente. Bueno, ahorita vamos lo que es la parte de electricidad del vehículo. Vamos a comprobar el sistema de encendido del vehículo. Para comprobar esto, básicamente, primero vamos a medir la batería del vehículo con el vehículo apagado. Cogemos las puntas del voltímetro y colocamos en los bornes. Nos da un voltaje de 12.4, es decir, que está correctamente. Bueno, ahora vamos a comprobar si el alternador carga correctamente la batería. Para eso vamos a hacer una prueba con el vehículo encendido. Bien, continuamos con lo que es la parte de electricidad del automóvil. Para verificar si el motor de arranque está en buen estado, tenemos que siempre tener en cuenta tener el vehículo encendido, proceder a lo que son los señales, ya que sea de luces altas, de stop, aire acondicionado, que esté en un buen porcentaje, y la revolución tiene que estar aproximadamente con los 2500 para verificar que si la batería está en buen estado. Procedemos a lo de esto. Bueno, para comprobar que el alternador esté funcionando correctamente, lo que vamos a hacer es medir el voltaje actual de la batería, que nos da 14.2 voltios, y vamos a encender los consumidores. Como vemos, el voltaje desciende un poco a 13.8 y ahora subimos las revoluciones del vehículo a 2000 RPM. Como vemos, el alternador aumenta de nuevo el voltaje y lo mantiene en 14.1 voltios, lo que quiere decir que está recargando correctamente nuestra batería. El diagrama teórico del ciclo Otto. Aquí tenemos los colores para poder diferenciar cada uno de ellos. Bien, tenemos el color azul, el verde, el amarillo y el gris. Con cada uno de ellos nosotros podemos diferenciar que la ignición tenemos de color azul, tenemos lo que es la expansión de color verde, tenemos el escape de color amarillo y la compresión de color gris. Ya para que se cumpla cada uno de ellos debería dar 360 grados, es lo que da una vuelta. Pero como es un ciclo de Otto de 4 tiempos, debe dar 2 vueltas, que la suma debería ser 720 grados. Bien, siempre empezamos del punto muerto superior al punto muerto inferior. Ya, que la admisión sale de lo que es punto muerto superior al punto muerto inferior, dando unos 180 grados que nos da. De ahí tenemos lo que es la compresión, que sale del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, completando lo que es la vuelta. Tenemos lo que es ahora la expansión, que sale del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, dando una suma de 180 grados. Asimismo tenemos lo que es el escape, sale del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Esto es en cuanto al diagrama teórico del ciclo Otto. Vamos a hablar sobre el diagrama práctico del ciclo Otto. Como vemos aquí tenemos la gráfica, tenemos AAA, RCE, AAE, RCA y AE. En la admisión tenemos el AA, que es el adelanto a la apertura de la válvula de admisión, que es de 6 a 9 grados. Empieza en el punto muerto superior y tiene un sobrepaso de los 180 grados. Este ángulo puede ser de 40 a 45 y se lo conoce como RCA, o retraso al cierre de la válvula de admisión. La compresión. La compresión en el ciclo práctico se acorta, y aparte está el AE, que es el adelanto de la explosión, que este viene a ser de 6 a 8 grados antes de llegar al punto muerto superior. Después de la compresión viene la combustión, que va hasta, no llega al punto muerto inferior, sino que llega a 31 grados antes del punto muerto inferior. Y a esto se lo conoce o se lo denomina como adelanto a la apertura de la válvula de escape, o AAE.
Después de la combustión vamos a lo que es el escape, que llega hasta 9 grados después del punto muerto superior. Y esto se lo conoce como retraso del cierre de la válvula de escape. Básicamente esto lo que hace es aprovechar la inercia de los gases. Vamos a explicar ahorita el diagrama del ejercicio de termodinámica. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la parte de presión, que nos da en pascales. Y aquí tenemos la parte del volumen, que nos da metros cúbicos sobre kilogramos. En el ejercicio lo que nos da es una presión de 282 kilopascales y un volumen específico del agua, que es de 0,001070, y aquí está en forma de vapor, que nos da 0,6573. Trazamos la onda y realizamos la línea para ver en qué puntos se tocan con la onda. Como podemos ver, aquí se toca con la onda y en la parte de aquí, y trazamos la línea. Bueno, ahora vamos a calcular el volumen total del líquido y del gas. Aquí tenemos la fórmula, que es el volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. Estos valores los sacamos de la tabla de Sengel, que se calcula con cada volumen específico. Luego se reemplaza, se multiplica, se hace una resta que nos da 0,4927 metros cúbicos sobre kilogramos. Luego, con la temperatura que nos da el ejercicio, que es 300 grados centígrados, buscamos el valor en la tabla, que la del gas es 0,021659 y del líquido es 0,001404, y lo reemplazamos en la fórmula de volumen, que al final nos da 0,0255 metros sobre kilogramo. Lo que es termodinámica. Bien, primeramente para calcular los radios tenemos que despejar la fórmula que nos da volumen. Bien, la tenemos aquí de 4 pi por radio al cubo sobre 3. Como nos pide calcular radio, despejamos radio, que es 3 raíces cúbicas de 3 volumen sobre 4 pi. Y ya obtenido eso, procedemos a calcular lo que es el volumen. Ya, nos da 17 kilogramos, que nos da el ejercicio. Y por 0,4927, que salió del primer volumen específico, que ya lo calcularon, que nos da un volumen de 8,37 metros cúbicos, ya que con eso sacamos el primer radio, que reemplazamos los valores de 3,837 metros cúbicos sobre 4 pi, que haciendo la multiplicación y la división nos da un valor de un radio de 9,48 metros. Bien, procedemos al segundo radio de la variación de la temperatura, que es un volumen de masa sobre el volumen específico, que continuamos con el mismo 17 kilogramos, porque eso ya nos da, y es la masa del ejercicio, por 0,2025 sobre 5, que es el segundo volumen específico, que ya lo calculamos, y lo que hacemos es multiplicar y nos da un valor de 0,34 metros cúbicos. Y por eso volvemos a hacer lo que es el radio 2, que reemplazamos solo el 0,34 en la misma fórmula ya dicha, que nos da un valor de 0,48 metros. En conclusión, realizando todos estos datos del ejercicio y resolviendo el problema, nos damos que el primer radio sin el aumento de temperatura es mayor, porque nos da 9,48 metros. Y cuando aumentamos la temperatura, que es en el caso de este, el radio va a ser menor, 0,38 metros. Entonces, en conclusión, el radio va a disminuir con el aumento de temperatura. Lo que es el ejercicio de hidroneumática, vamos a calcular lo que es torque de un aveo de 1.5 cilindros de un motor. Bien, vamos a calcular lo que es torque, y torque nos da el valor ya del aveo, que es 3000 newtons sobre metro. Vamos a transformarlo a radio, que nos da de un 0,15 metros. Bien, para calcular lo que es torque, tenemos que aplicar esa fórmula, que es en general torque sobre FB por radio, y como nos pides calcular FB, lo vamos a calcular. Esta es la fórmula del despeje. Tenemos T sobre radio, le aplicamos el valor de T, que ya nos da de torque, que nos da el valor del vehículo, y aquí tenemos lo que es del radio, 0,15 metros. Dividiendo eso nos da un valor de 20.000 newtons. Vamos a calcular el área 2. Nos dejamos llevar por la fórmula de cada 1 es igual a cada 2, que es igual a área 1 por B1 y es igual a área 2 por B2. De aquí tenemos los datos, que es el área 1 de 0.5 pulgadas, de velocidad 1 que es 3 metros por segundo y de velocidad 2 que es 6 metros por segundo. De la fórmula general despejamos área 2, que nos da área 1 por B1 sobre B2. Luego reemplazamos con los datos que teníamos, que es 0.5 pulgadas por 3 metros por segundo,
sobre 6 metros sobre segundo y al final nos da 0.25 pulgadas. Y para llevarlo al sistema internacional llevamos las pulgadas a centímetros, que es 0.5 pulgadas, que nos da 1 pulgada es igual a 2.51 centímetros, y este resultado nos da 0.35 centímetros de área. Vamos con la parte del ejercicio para calcular presión, presión 1. Esta es la fórmula que nos da presión 1 sobre 1 medio, FR1, que nos da la densidad de lo que es el fluido, la altura 1, presión 2 es 1 medio sobre FR2, sobre la densidad y la altura 2. Bien, lo que procedemos es los datos que ya los tenemos acá, procedemos a reemplazar, que es 100 por 30 igual a 60 por ES por 60, y un S al cuadrado nos da 100 por 30 y sobre 60 por 60, que nos da un valor de 0,83 Joule.